Muy buenas a todos, mi nombre es Gianmarco Vedetti, soy estudiante de la Universidad Santiago Mariño, extensión Por la Mar, y el día de hoy les vengo a hablar sobre la medición y calibración de instrumentos. Voy a presentarles mi página donde le explicamos. Ok, empecemos primero con un pequeño resumen. Decimos de que los instrumentos de medición son herramientas las cuales las utilizamos para definir tamaños, definir longitudes, para poder así tomar mediciones sobre varios ámbitos que podemos encontrar en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana. Pero estas herramientas necesitan ser calibradas para que puedan dar una correcta medición, un correcto resultado, ya que si no están bien programadas o no están bien ajustadas, nos van a dar una información que va a ser errónea. Hablemos entonces ahora de sus definiciones. La medición es un proceso que se utiliza para obtener el valor numérico de una magnitud física mientras que se está estudiando, obviamente. Podemos medir una tuerca, podemos medir la temperatura, podemos medir la presión. Esa es las acciones que llevan dicho nombre. La calibración, decimos de que son procesos que se utilizan para comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con respecto a un patrón de referencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estamos viendo al calibrar un manómetro tenemos que identificar si realmente lo estamos haciendo de manera correcta para que así cuadren con los patrones de referencias previamente establecidos. Instrumentación de medida. Contenido. Características. O sea, las características de los instrumentos de medida podemos decir que son sumamente precisos, generan exactitud, sensibilidad poseen para poder determinar algunos aspectos, resolución porque nos permiten darle respuesta a varias incógnitas que podemos tener, linealidad. Hablamos de que son valores que siempre tienden a ser líneas, a ser constantes a lo largo de un tiempo. Y tienen reproductibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier otro investigador que se vaya a dar a rehacer nuestras mediciones van a tener que dar lo mismo o muy parecido, ya que los instrumentos de medida realmente no todos van a decir lo mismo, no dos reglas van a tener el mismo espacio entre centímetros, pero eso se lo explico más adelante. Tipos de instrumentos de medida. Ok, tenemos los comparadores, los medidores y los verificadores. Los comparadores son todos aquellos que se utilizan para comparar dimensiones que se estén determinando, para comparar el ancho de una tuerca con el ancho de un tornillo, por ejemplo. Los medidores, en este caso, son instrumentos que se utilizan para comparar dimensiones que se necesiten o que se quieran medir con dimensiones unitarias previamente establecidas, como son una regla, los metros, entre otros. Verificadores. Esta es una herramienta que no tiene unidades de medida, sino que se utiliza para determinar la dimensión que se encuentra dentro de los parámetros previamente establecidos, las dimensiones que pueda tener un lápiz con respecto a otro en la fábrica, a esto se refiere. Instrumentos mecánicos. Ok, tenemos que saber que hay instrumentos electrónicos e instrumentos mecánicos para poder realizar nuestras mediciones. Ok, los instrumentos mecánicos son todos aquellos que conocemos, las reglas, nonius, pie de rey, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, Palmer, la cinta métrica, son todos aquellos que utilizan utilizan las unidades y van a ser determinadas por el ojo del investigador. Y el problema que se puede encontrar aquí es que dependiendo del investigador puede haber una pequeña diferencia en milímetros, en un pequeños espacios de referencia de los cuales que van a determinar el éxito o no del experimento, ya que también depende mucho de qué posición se esté viendo la regla a la hora de realizar la medida. Todo eso tiene que ver, todo eso influye.
Ok. Instrumentos electrónicos son todos aquellos instrumentos que utilizan circuitos electrónicos para poder realizar y dar resultados sobre las medidas. Estos son totalmente automatizados. Tú llegas, utilizas un multímetro y lo pones en un enchufe y tú no vas a tener que medir con un sistema de unidades a ojo propio cuánto va a dar. No, llega, te arroja ahí 5 amperios, por ejemplo. Eso es lo que está dejando ver. Un osciloscopio, un analizador de redes, una pinza amperimétrica y un analizador de espectros. Errores de medición. Ok, esto es lo que estábamos hablando. Los errores de medición también van relacionados con el mal manejo de los instrumentos, como dije, si estás en una mala posición viendo el metro, viendo la escuadra. Todo esto va a influir, pero también hablamos de la mala calibración de los instrumentos. Al no calibrar bien un sistema, una herramienta electrónica, por ejemplo, no nos va a dar un valor que realmente refleje el real. Calibración y contenido. O sea, calibración y contenido de este tema. Importancia y cómo se calibra. Esto es sumamente importante, como lo dije anteriormente. Las importancias de la obtención de resultados claros, precisos y confiables. Si no se realiza un buen trabajo a la hora de realizar una calibración, el resultado o la investigación va a ser totalmente nula, ya que no va a tener valores reales. ¿Y cómo? Ok, consiste en comparar el valor de la medición del instrumento y compararlo con el resultado obtenido de un instrumento cuya exactitud se conoce anteriormente. Obviamente necesitamos saber cuáles son los valores reales para poder calibrar realmente nuestros instrumentos. Y también, dependiendo de la naturaleza del instrumento, van a ser diferentes tipos de calibración, van a ser como se los voy a explicar más adelante. Hablemos de la documentación. Es sumamente importante a la hora de realizar la calibración de los instrumentos, documentar cada uno de los pasos, debido a que en un futuro, si nos fluctúa un dato, si estamos equivocados, si no nos está dando un resultado aparente, podemos volver atrás y ver si nos equivocamos a la hora de realizar dicha instrumentación, dicha corrección hacia nuestros instrumentos, que es muy importante saber. La calibración tiene un objetivo de dar una medida exacta, pero se conocen dos ecuaciones que podemos utilizar para determinar ciertas cosas. Determinemos el error. El error es la diferencia entre el valor indicado en nuestro sistema métrico menos el valor verdadero que ya se tiene que conocer por el sistema internacional o por un concepto o por una medida previamente establecida. Aquí tenemos la fórmula de error es igual a valor indicado menos valor verdadero. Corrección, al revés, el valor verdadero menos el valor indicado. Con esto podemos determinar si estamos en lo correcto. Tipos de calibración, ok, con los que les dije ahora. Existe calibración de temperatura y es la que vamos a aplicar hacia instrumentos que nos van a medir este fenómeno. Podemos decir que existen los termómetros, los termógrafos, entre otros. La calibración de presión son todos los instrumentos que vamos a calibrar que nos van a dar las medidas de presión, ya sean bar, en PSI. Exactamente lo mismo. Calibración de humedad nos van a dar los datos sobre esto. Y los instrumentos que vamos a utilizar aquí pueden ser los higrómetros y los psicrómetros. Calibración de caudal son los instrumentos que van a determinar cuánto caudal puede pasar por medio de una tubería, por ejemplo. Un ejemplo de este instrumento podría ser el caudalímetro. Esto sería todo, espero que haya quedado muy claro. Muchísimas gracias.